Bien. Entonces, la respuesta aquí para el problema 1 sería 400. Vamos con el problema número 2, que nos dice lo siguiente. Se tiene una estructura de alambre formada por 6 rectángulos de 20 centímetros de largo. Entonces empezamos anotando los datos, ¿no? La longitud para los rectángulos son de 20 centímetros son 20 centímetros de largo con 10 centímetros de ancho. ¿Listo? Entonces tenemos 20 con 10 centímetros. Y nos dicen que con dos circunferencias congruentes, ya, estas circunferencias son congruentes, o sea, son iguales. Tal como se muestra en la figura, si una hormiga se encuentra en el punto P y esta misma hormiga quiere llegar al punto Q, ¿cuál será el recorrido mínimo en centímetros que debe realizar por toda la estructura para hacer eso? Bien, entonces sencillo, lo mismo. El primer paso, ¿cuál era? El primer paso que teníamos que hacer, sacar la sumatoria de todo el recorrido. Bien, entonces, como quiera la sumatoria de todo el recorrido, yo sé que va a ser el contorno de ambas circunferencias, ¿no? O sea, el contorno de ambas circunferencias. 2 veces un contorno de la circunferencia nos bastaría, ¿no? Y a esto le vamos a sumar los laditos que tiene el rectángulo. Entonces, vamos a contar. Acá hay un ladito, 2 laditos, 3 laditos, 4 laditos, cuento el de acá porque es 20, o sea, vamos a contarlos iguales nada más para hacer una factorización rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tenemos 9 laditos que miden 20 centímetros. Más... Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 laditos que miden 10 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos esos datos hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar el contorno de la circunferencia, sabiendo que este es el centro, por si acaso. Sé que no se nota muy bien porque mis dibujos son horribles, pero ese es el centro de la circunferencia. Quiere decir que el radio es 20. Quiere decir que el radio es 20 en esta circunferencia. Entonces nosotros recordamos la fórmula para el contorno, ¿cierto? Que era 2pi multiplicado por el radio. Todo esto multiplicado por el 2 que estaba afuera. Entonces esto lo podemos poner de la siguiente forma. 2pi multiplicado por un radio de 20 centímetros. Todo esto multiplicado por 2. Más 9 por 20 es 180. Y más 8 por 10 que viene siendo 80. Entonces todo esto nos tendría un resultado de 260 sumado con 80pi. Bien, con 80pi. Entonces esto sería el recorrido total. Pero no me piden el recorrido total. Lo que me están pidiendo a mí es el recorrido mínimo. Entonces dejamos esta fórmula a un lado y procedemos al paso 2. Que viene siendo definir los puntos impares. ¿Listo? Definimos los puntos impares entonces. P es par. Este punto de acá es par. No lo parece, pero es. O sea, viene 1 de acá. 2 de este arco que está por acá. 3 de acá. 4 de acá. Ese punto es par. Ahí, si es posible, métete a la descripción del video, ahí encontrarás un drive y mi página de Facebook donde podrás encontrar el problema para que lo puedas ver bien y resolverlo tú mismo. Son problemas todos de CEPRES San Marcos, del actual ciclo 2019-2. Bien, este punto de acá es impar. Este punto es impar, ya siento que me va a caer una denuncia por eso. Este punto de acá también es impar. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, como es simétrica, también sacamos que este punto es impar. Esto es par, esto es par, esto es par, esto es par. Este punto es impar. Por simetría, este también sería impar. Y por simetría, este también que tendríamos que es impar. Listo, entonces tenemos ya todos los puntos impares. Una vez ya hemos definido los puntos impares, nosotros lo que tenemos que hacer es formar las flechas de repetición. Pero como siempre te digo, es el recorrido mínimo. Recorrido mínimo. Entonces yo te voy a volver a repetir, mira. Si yo quiero iniciar en P, y terminar en Q, que son el mismo punto, puntos diferentes. Son puntos diferentes, por lo tanto aplicamos esto. Ambos tienen que ser impares. Pero acá tengo que P es par y Q es par. ¿Qué hacemos cuando son pares? Tenemos que convertirlo a impares. Ahora, yo quiero convertir P porque voy a iniciar de P, obviamente. Entonces, inicio de P, ¿cómo lo convierto? Yo puedo escoger o este camino, o este camino, o este camino, o este camino.
¿cierto? O sea, yo puedo escoger cualquiera de esos 4 caminos, listo, bacán. Pero son circunferencias congruentes, así que escoger este o escoger este es lo mismo. Así que da igual si escoja esto. Y lo mismo, escoger este grande y este grande también da lo mismo, porque son congruentes, miden lo mismo. Entonces, ¿cuál tendría que escoger yo? Como es el recorrido mínimo, ¿cuál voy a escoger? ¿Todo este arcote grandote o este arquito chiquito? Voy a escoger este arquito chiquito, ¿listo? ¿Me entendiste? Espero que me sigas ahí. Entonces, vamos a escoger ese arco chiquito para trazar nuestra línea. Bien, entonces por acá, listo, ahí está. Tenemos nuestra primera flecha de repetición. Este ahora es un punto impar y ya convertía esto a un punto par, ¿no? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, tengo que eliminar el resto de puntos impares y transformarlos en pares. Entonces, por ejemplo, tendría esta ahí, yo la puedo pasar para acá, ¿no? O sea, este punto impar de acá lo puedo conectar con este y esto conectarlo con esto, ¿no? Y ahí tendría par aquí, ya haría unos puntos pares. Ahora, este punto, que es impar, lo puedo conectar con este y este con este. Y ahí tendría punto par, punto par, punto par. Y ahora, una vez que ya tengo eso, podría conectarlo por acá, ¿no? Dylan, no se vale, tú sabes la respuesta. No, lo estoy haciendo así nomás a la volada. Pero, digamos, yo veo más o menos, o sea, esto ya es un poco de improvisación. Pero yo veo, por ejemplo, que aquí, ponte, tú dices, ya Dylan, pero por ejemplo yo no quiero hacerlo para arriba, yo quería hacerlo para acá. Entonces, ponte que ya lo hacemos para acá. De este punto a este punto. Entonces ya hicimos que estos sean pares impares. Dylan, ¿también podría haber mandado así? Sí, también podrías haberlo mandado así, efectivamente. O sea, como te dije, lo puedes hacer de diferentes formas. Pero a la larga, la idea es que formes tanto el inicio como el final impares y el resto que sean pares. O sea, lo puedes hacer de la forma que se te cante. Pero tienes que llegar siempre con la idea de que este tiene que ser un recorrido mínimo. Lo mismo salía acá, mira. Si tenías ahí. Ah, pero. Observación, observación, observación. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Por qué? ¿Cuánto mide esto de aquí? Esto mide 20 centímetros, ¿sí o no? Mira tú, qué bonito problema. Esto mide 20 centímetros. Esto mide 10 centímetros. Mira, qué hermoso problema. Te pregunto, si yo escogía estos caminos verdes, ¿qué diferencia tendría en escoger estos caminos rojos? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia sería sencilla, porque si yo escojo los caminos verdes, yo estaría sumándole un 40 centímetros, pero si yo escojo los caminos rojos, estaría sumando 20 centímetros más. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el recorrido mínimo? ¿En el que escojo 40 centímetros o en el que escojo 20 centímetros? ¿Ves? Qué interesante el problema, ¿ah? Entonces tendríamos que haber escogido el camino rojo, no hay de otra. O sea, bien podríamos haber hecho lo del verde, pero nos iba a salir un recorrido que no sea el mínimo, porque el mínimo es con el 20. Entonces quitamos estas flechas de acá. El mínimo sería con el 20 formado en 10 más 10. ¿Listo? Entonces, bueno, procedemos a contar. Aquí tendríamos 20. Ya tenemos 10, 10, 10, 10, 20 y este arco. Mira, ¿y ahora cómo hallamos ese arco? Bueno, cuando no sepas cómo hallarlo, utiliza la geometría. Y decimos lo siguiente. Este triangulito que se forma acá, yo sé que tú sabes que es equilátero. ¿Bien? Este triangulito que se forma acá es equilátero. Bien, eso ya es geometría. Ahí yo no puedo enseñarte tanto. Al menos no en este video, porque este video es de RM. Te pregunto, yo sé que tú recuerdas por la clase de trigo cómo hallar un arco, sabiendo que el ángulo del centro es 60, ¿listo? Y el radio, digamos, de acá va a ser 20 centímetros, ¿no? Porque es lo que está echadito, 20 centímetros. Entonces, ¿cómo hallamos la longitud de arco? La longitud de arco se hallaba el ángulo en radianes multiplicado por el radio. La longitud del arco, por lo tanto, será 60 en radianes, si quieres lo puedes poner así, ¿cierto? Pi sobre 180.
por el radio que viene siendo de 20 centímetros. L por lo tanto nos quedaría 20 pi sobre 13. ¿No? Entonces ya está, ya tenemos todas las longitudes que necesitamos. ¿Qué hacemos? Simplemente sumamos. Ya tenemos la longitud total. Hallamos nuestra longitud repetida, que viene siendo 10 más 10 más otro 10 más un 10 más 20 más 20 raíz de 3. Entonces, la suma de todo esto nos estaría dando un 60 más 20 pi 3. Creo que dije raíz, disculpen, me confundí. Pi. Listo, y esto sería las repetidas. Entonces, el último paso, como es sumar total más repetidas, nos quedaría el 60 de acá, 260 de acá, más 80 pi, más 60, más 20 pi tercios. 60 más 260 es 320. Y 80 pi más 20 pi estaría dándonos un 240 más 20, 260 pi tercios. Y esa sería la respuesta del problema. 320 más 260 pi tercios. Ahí es más que nada habilidad operativa. Pero espero que hayas quedado con la idea de acá, de ese truquito, ¿ves? Siempre concéntrate en sacar el recorrido mínimo. Yo quizás me pude equivocar ahí, te lo dejé claro acá. Siempre busca el recorrido mínimo.